Bien, seguimos con esta serie de intervenciones que presentan los resultados del concurso de este año. La intervención siguiente de Abelardo Linares y Elena Jiménez es la propuesta que se premió para otro de los emplazamientos que se presentaban este año, que es el de Jaca, y además ellos también se presentaron a 2 de los emplazamientos y fueron también segundo premio en el caso de Borox. Bueno, muchas gracias a la organización por esta invitación. Estamos muy contentos de volver a la escuela, que por algún tiempo fue nuestra escuela, nuestra casa. Y muy contentos de poder contar en esta ocasión el concurso, la experiencia de este año para Jaca en el concurso Driehaus, en el que se proponía realizar una plaza mayor dentro de un casco histórico definido y consolidado como es el de Jaca. Y creo que puede ser una interesante ocasión para reflexionar sobre uno de los modelos que realmente han sido o representado uno de los espacios más característicos del urbanismo español a lo largo de estos últimos siglos y que a través de sus múltiples formalizaciones, de sus múltiples variaciones, reconocemos aún así como un espacio propio, ¿no? Un espacio de la Plaza Mayor que se identifica siempre a través de ese vacío y siempre cercado por una serie de soportales o de arcos, ¿no?, repetidos y que cumplen una doble función, ¿no? Por una parte, una más práctica, digamos, o utilitaria, la de resguardar de la climatología, la de procurar un intercambio, una circulación, ¿no? Pero por otra parte, una más representativa, aquella de enmarcar a través de estos arcos o subrayar ese espacio central, ¿no?, ese espacio de reunión, ese espacio público. Las plazas mayores pues hunden sus raíces o nos retrotraen a aquellas plazas medievales porticadas y surgen una larga e interesantísima evolución o adaptación a lo largo de siglos en la que se va adaptando a las diferentes tradiciones constructivas de cada lugar, ¿no? Es un proceso en el que no vamos a entrar ahora a definir, pero bueno, que podemos decir que concluye o que obtiene su madurez durante el siglo XVII con lo que Chueca-Goitia llamaría las plazas reclusas, ¿no? Aquellas que están enteramente cercadas en todos sus lados por calles, ¿no?, y por estos soportales y por calles que acometen a ella, estableciendo pues unos arcos a dobles alturas, ¿no?, aquella imagen que tenemos todos de la Plaza Mayor, como puede ser la de aquí en Madrid o la de Salamanca, ¿no? Pues bien, nuestro proceso a la hora de elaborar o a la hora de abordar este concurso se trataba un poco de esta imagen, digamos, casi un poco platónica que tenemos de la Plaza Mayor y desmontándola, ¿no?, hacia una realidad que nos encontramos en Jaca, digamos que es más compleja o más, digamos, vernácula, ¿no? Y para intentar explicarlo, pongamos como ejemplo el lema que tomamos para el concurso, que respondía a la frase de e pluribus unum, que viene a significar algo así como de muchos uno, ¿no? Es una frase que viene de un poema realmente que se atribuye al menos a Virgilio y que fue adoptado por los Estados Unidos. De hecho, a día de hoy fue sustituido por el anterior lema de In God We Trust. Hoy en día, de hecho, aparecen en todas las monedas americanas, ¿no? Bueno, pues este lema, que un poco resume esta idea de la multiplicidad, la unidad, nosotros lo traemos aquí a Jaca en un doble sentido, ¿no? Y para explicarme, valga de ejemplo las 2 pequeñas imágenes que traemos o fragmentos aquí de Giotto, ¿no? Por una parte, hace referencia a la imagen más física de los cascos históricos o de la ciudad tradicional, en la que partimos de una variación formal, en la que existe una multiplicidad de estilos, de elementos formales
y cómo, a pesar de ello, a pesar de esa riqueza y de esa superposición de capas y estratos históricos, todos somos capaces de entender que esa multiplicidad corresponde a una idea de ciudad, ¿no? A una identidad. No se nos escapa que en realidad todo esto tiene algo que ver tanto con los materiales y las técnicas constructivas utilizadas, como al final también con las tonalidades que en ellas se utilizan. Y esto va a ser algo muy importante en el caso de Jaca, porque Jaca ha conseguido preservar su casco histórico, con elementos de indudable valor, como puede ser la catedral, la torre del reloj, la ciudadela, pero que al final en lo que radica su importancia es en el conjunto. No hay elementos, aparte de estos que acabo de comentar, especialmente destacables, sino lo que importa es su unidad estética, ¿no? Y que ha sido, bueno, pues gracias al esfuerzo del Ayuntamiento y de las instituciones durante estos últimos años, ¿no? A la hora de preservarlo. Es decir, por un lado, este tema formal y este tema más físico, pero por otro también de muchos uno, en el sentido de que partimos de una realidad compleja y una realidad contemporánea en la que esta plaza que vamos a realizar se encuentra planteada en una manzana que a día de hoy existe, que tiene muchas parcelas, con muchos intervinientes, con muchos propietarios, y de las que intentamos crear un nuevo espacio público, un espacio común, ¿no? O sea, no estamos ante aquella ocasión en la que, bueno, aquellas plazas históricas que o bien se ejecutaban de una vez o se ejecutaban o se remodelaban en varias fases, pero digamos que había una intención clara, un promotor claro. Aquí, como digo, es una realidad actual, tenemos muchas propiedades y muchos factores que poner en común, ¿no? A la hora de enfrentarnos al proyecto y partiendo, como decía, de la idea de desmontar aquella idea de Plaza Mayor como más conocida por todos, nos gustaría traer aquí, y que creo que es más interesante también hablar sobre algunas otras plazas o algunos otros modelos más vernáculos de la zona del norte de Aragón, y que bueno, pues han supuesto una gran referencia a la hora de nosotros plantear el proyecto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Aínsa. Tanto en Aínsa como en los otros casos que vamos a poner como ejemplo, como en el propio de Jaca, existe una dualidad que nos parece tremendamente interesante trasladar al proyecto, y es la doble contraposición de escalas. Por un lado, el de la arquitectura civil frente al de la arquitectura militar, ¿no? Este plano que vemos aquí es el de Aínsa, y en él aparece perfectamente... Bueno, Aínsa es un pueblo muy pequeñito, muy cerca de Jaca, que podría recordar casi a esos pueblos italianos de la Toscana, ¿no? Como elevados en una colina, y que se constituye básicamente en la contraposición de estos dos espacios que comentaba. Por un lado, la plaza de armas, el espacio militar, y por otro, pues la plaza mayor, el espacio de lo civil, de lo público, ¿no? La imagen que vemos arriba es esa plaza de Aínsa. Al igual que ocurre en la de Graus, también otra localidad cercana, tienen varias características. Por un lado, presentan formas irregulares. A pesar de que tienen esos pórticos de los que hablábamos, cada uno de ellos tiene una crujía diferente. Todos se refieren siempre, ya sea porticado o con arco, a una escala que comprime, ¿no? Que es irregular, que varía siempre en su forma, y que siempre arriba posee pues estas viviendas que se han ido además creando cada una en un momento distinto, que cada una responde a, si la tuviéramos la imagen a color, cada una es de una tonalidad distinta, pero siempre con ese zócalo de piedra, ¿no? En contraposición a esto, el espacio religioso, el espacio militar, arriba esa plaza de armas que comentábamos de Aínsa, en este caso del arquitecto Tiburcio Spanocchi. Digamos que es una arquitectura mucho más académica, reglada, que posee unas proporciones mucho más esbeltas,
Y abajo, pues el espacio religioso, el de San Juan de la Peña, una de las mayores joyas del románico aragonés, y yo diría que español, y que, bueno, don Rafael también debe conocer bien porque, como decía Alejandro, en todas partes hay algo de Rafael. Y realmente abajo en el pequeño pueblecito de Santa Cruz de las Herós, él intervino en una capilla, o sea que también aquí hay algo de Rafael. Pues bien, frente al ejemplo de Aínsa, esto mismo podemos trasladarlo de manera igual a Jaca. Esto que vemos en la imagen, contraponemos el centro histórico denso, cerrado por lo que algún día fueron sus murallas, y en la que ya vamos a intuir la manzana que será de la intervención, que es la mayor del centro. Frente a ello, el espacio de la ciudadela, que también fue intervenida o edificada por este arquitecto, el mismo que el de la Plaza de Armas de Aínsa, Tiburcio Spanocchi, y que realmente llega a definir el espacio urbano, ¿no?, de esta ciudad, el de la ciudadela frente al casco. Como decía, mismo esquema, frente a esa diversidad de la plaza civil, de la plaza de la catedral, que vemos en la imagen de arriba a la izquierda, el espacio del pórtico de entrada a la catedral a doble altura, junto con el de la ciudadela, en la que se combinan arcos a doble altura con arcos regulares y de menor entidad, es en esta dualidad en la que el proyecto oscilará. Pues bien, ahora pasamos a presentar un poco cuál es la situación urbana del proyecto. En la Manzana Mayor se da la casualidad, la afortunada casualidad de que esta manzana, que es la más adecuada para la ubicación de una plaza en un casco histórico, como se ve, de mucha densidad, donde existen pocos espacios públicos, se encuentra situada al lado de la calle Mayor, que es una condición característica de las plazas mayores en el urbanismo español. Y intuimos pues, un poco, no solamente su gran dimensión y su posición central, un poco entre la calle Mayor y la zona de la catedral, sino también el gran vacío urbano que existe, donde se encuentra pues, una zona deshabitada, donde existen diferentes huertas, cuartos de aperos, crecimiento de edificaciones fuera de regulación, y muchas medio abandonadas, y con una gran diversidad de condiciones y de condicionantes, como son pues, diferentes alturas, tipos de cubiertas, diferentes tipos de construcciones auxiliares, y frente a las cuales primero hacemos un estudio para averiguar realmente cuáles se encuentran fuera de la ordenación actual, cuáles fuera de los fondos de edificación que fija el PERI y el Plan General de Jaca, que fueron los que alumbraron la posibilidad de hacer esta plaza. A partir de ahí un estudio de cuáles son los elementos más dañados o sencillamente de construcciones auxiliares que podrían ser eliminados para crear este gran espacio central, y a partir de ahí el proyecto Nasque Urbano Urbanístico. Realmente, al fin y al cabo, toda intención arquitectónica tiene que tener detrás un respaldo financiero, que realmente tenga un encaje realista en el tejido existente de la ciudad, y por ello se establece una serie de unidades de gestión donde diferentes propiedades se agrupan para establecer unas nuevas parcelas que miren hacia el interior de la manzana y donde se puedan desarrollar en las nuevas fachadas y la nueva construcción de la plaza de una forma unitaria. A partir de aquí llegamos un poco a esta imagen aérea de la plaza en el interior del casco de Jaca, donde lo que se hace es, por un lado, utilizar una serie de parcelas que pertenecen al ayuntamiento, que están destinadas a pasajes que dan acceso a la plaza, y se pretende una ordenación de volúmenes que da absoluta continuidad al tejido urbano existente, pero también manteniendo ciertos vacíos, esponjando un poco el tejido para
para promover patios, pequeños jardines y elementos que den luz en una ciudad tan densa como es el casco histórico de Jaca. Las fachadas exteriores de esta manzana se mantienen de una forma bastante continua. Realmente los edificios más o menos son conservados, los edificios existentes, y cuando no corresponden a solares se construyen los edificios con unas fachadas muy similares a las del entorno, y se disponen una serie de pasajes a doble altura que deben permitir acceder a esta plaza, que es un poco la idea de los arcos airosos de los que hablaba Txogagoitia cuando definía cuáles son las características de la Plaza Mayor en su breve historia del urbanismo. Y son estos espacios a doble altura que realmente pues, tienen aire, tienen luz, a través de ellos llegan diferentes patios de luces y mantienen una cierta unidad cromática con el contexto, con el entorno, tanto con las fachadas exteriores como con ese nuevo corazón de ciudad que aparece en el interior de la manzana. A partir de aquí se crea una planta en la que se ven los distintos pasajes, los distintos accesos, que como una característica peculiar frente a la mayoría de las plazas mayores, donde se accede a través de las esquinas, un poco creando un vacío con calles continuas que se accede por las esquinas. En este caso se accede justo en la zona intermedia de los diferentes alzados, de las diferentes pandas de este gran claustro, y que constituyen estos elementos a doble altura y que articulan una serie de espacios comerciales en planta baja que aquí vemos ordenados. En las plantas superiores se desarrolla un proyecto que, si bien es muy uniforme, al menos en planta, dando a la plaza, pues va colonizando, va ocupando, va rellenando los diferentes huecos, dejando patios, espacios con luces o algunos jardines que asoman a la plaza, y desarrollándose en una tipología muy tradicional de crujías, en las que se ve casi como un poco los aros concéntricos de un árbol, que se van sucediendo de una forma equidistante, y realmente el resultado es casi un edificio a la inversa, es decir, un edificio donde digamos, lo continuo está en el interior y es hacia el exterior, hacia donde se expande. El resultado son estas fachadas, que son unas fachadas que responden a las características de la edificación existente, porque responden al parcelario existente, intentan no desvirtuarlo y, en cierto modo, tienen un juego digamos, de relaciones entre las fachadas que dan a las calles aledañas a Manzana y las que vuelcan hacia el interior de esta nueva plaza, conservando el pinsapo que se ve en este alzado. En la siguiente imagen pues vemos cómo se toman elementos de la arquitectura jaquesa y de todo el norte de Aragón, la arquitectura prepirenaica, y estos arcos muy esbeltos que nos recuerdan un poco a arquitectura civil sobre todo Tiburcio Spanocchi, y también los arcos más bajos que pues reflejan un poco las plazas del norte de Aragón, y cómo se van mezclando con diferentes intervalos y los jardines, como el que asoma al interior de la plaza y dejan entrever un poco la vegetación. El resultado es una construcción tradicional desarrollada pues, con técnicas y materiales locales, en donde pues, se aprecia un poco las diferencias de escala, y el resultado final es un conjunto urbano que realmente pues, está abierto a la convivencia, al intercambio, también son un poco, de algún modo, un espacio de celebración. Y aquí queríamos terminar un poco con una conclusión, que es realmente cuál es el valor de las plazas mayores españolas, como una figura del urbanismo español, una figura muy propia, y que realmente trasciende la dimensión arquitectónica, porque realmente son espacios que han permanecido intactos al paso del tiempo y a los cambios sociales. Y en el fondo, si lo pensamos bien, existen pocos espacios que hayan sido capaces de dar
de dar expresión a nuestros valores cívicos de una forma tan duradera. Ni el coche ni todas las transformaciones brutales que ha sufrido la ciudad durante el siglo XX han hecho que la gente deje de identificarse con ese corazón latente de las ciudades que son nuestras plazas. Y entonces, esa doble dimensión, por un lado física y arquitectónica, y por otro lado más simbólica, más antropológica, nos parece que es un elemento fundamental, un elemento a preservar, y por eso esta arquitectura se desarrolla en continuidad con la ciudad existente, con su tradición arquitectónica, y lo que busca en cierto modo es crear un lugar propicio cercano a la identidad jaquesa y que al fin y al cabo todo el mundo pueda sentir como propio. Muchas gracias.